Esta unión aduanera ha venido desde años atrás, hablemos aproximadamente de unos 50 años atrás. Se ha venido hablando entre gobiernos sobre hacer este proyecto, ¿verdad? De unificar, de eliminar las fronteras entre los países, pero derivado del proceso que conlleva esto, que es un proceso bastante largo, bastante laborioso, estratégico también, se ha prolongado, se ha postergado. Y bueno, no fue hasta en el 2015 que se firmó el protocolo habilitante. Es lo que viene a ser el marco legal de esta unión aduanera. Derivado de esta unión aduanera se han firmado instrumentos bilaterales. ¿Qué significa instrumentos bilaterales? Pues como la palabra bien dice, bilateral. Es algo, los documentos que han surgido a raíz de las mesas de reunión, de las conversaciones, los acuerdos que han habido entre ambos países, se ha firmado instrumentos que nos van a ayudar a regular esta unión, digamos, a establecer el ordenamiento jurídico de esta unión aduanera. Dentro de estos instrumentos bilaterales que se obligan a ambos países a cumplir, a velar, porque lo indicado en estos convenios y acuerdos se cumple. Tenemos el protocolo habilitante. ¿Qué es el protocolo habilitante? Este documento es el que establece los mandatos, la base legal, el modelo, el desarrollo y el desarrollo de trabajos y la ruta a seguir en esta unión aduanera para ambos países. También dentro de estos instrumentos tenemos el convenio de compatibilización. Derivado de esta unión aduanera, surge la necesidad de adoptar sistemas estratégicos para el control, pago y liquidación de las transacciones que se deriven de esta unión aduanera. Entonces, esto está regulado en el convenio de compatibilización. Luego tenemos el reglamento de funcionamiento de la unión aduanera entre Guatemala y Honduras. Este reglamento lo que hace es darnos las instrucciones a seguir en el cumplimiento de los instrumentos bilaterales. Entonces nos da los preceptos que ambos países deben de seguir. Y derivado de que ya tenemos firmado el protocolo habilitante, ya en el 2008 se dio el convenio de compatibilización, que tenemos el reglamento derivado. Esto entró en junio de 2017, empezó a funcionar este tema, o sea, el uso de la fiducia. Se han dado cambios, modificaciones. Estos han quedado, se van estableciendo, se van quedando en los instrumentos suscritos por la instancia ministerial, los cuales están integrados por acuerdos, resoluciones, que van dejando en específico cuáles son los motivos de los cambios que se van dando a los instrumentos que ya se han firmado. Entonces, ¿qué es la libre circulación de mercancías? Derivado de lo que se persigue en la Unión Aduanera Guatemala-Honduras, tenemos que la libre circulación de mercancías es eliminar el derecho aduanero, eliminar el proceso, los trámites realizados en un escenario de aduana. En este tema tenemos que salirnos del escenario de aduanas. Más en el desarrollo de la presentación vamos a ver por qué nos tenemos que salir del escenario de aduanas. Aquí nos olvidamos de todo el trámite que conlleva sacar del país o internar en el país mercancías. Entonces, desde ya veamos este tema como un tema de tributos internos, no como un tema de tributos de comercio exterior. Tenemos que tener claro el escenario en el que vamos a trabajar.
¿Cuál es ese territorio aduanero único del que hablamos? Está compuesto, pues, como vemos acá, en esta lámina, Guatemala, Honduras. Y ahí en azulito tenemos marcado la aduana de Corinto, El Florido, Aguacaliente. Esto es lo que actualmente tenemos. Esto es lo que el día de hoy les podemos decir que tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo el día de hoy? Porque derivado de que siguen las mesas de negociación, las reuniones de acuerdos, esto puede cambiar de hoy a mañana. En este momento puede ser que estén reunidos los representantes de ambos países y que derivado de lo que en esas reuniones se llegue a convenir, esto puede cambiar en algún momento. Puede, por ejemplo, la semana pasada nos habían comentado sobre el paso por El Salvador, sobre el paso en la frontera el Amatillo. Entonces, eso era nuevo la semana pasada. Hablaban de otro documento que se tiene que utilizar. Inicialmente, las fronteras que se hablaban eran Corinto, El Florido y Aguacaliente, fronteras vía terrestre. Y por ejemplo, la semana pasada ya nos hablaban de que se podía pasar por El Salvador y ya del proceso que se tiene que hacer para el paso por El Salvador. Entonces, como les decía, esto es lo que tenemos al día de hoy. Así es como queda conformado este territorio único aduanero. Vemos ahí en verde el mapa de Guatemala y el mapa de Honduras. ¿Por qué está pintado de verde ambos países? Porque si ustedes hacen una transacción de aquí a Petén, por ejemplo, o a Cobán, o a cualquier otro departamento, ¿cómo documentan esa transacción? Pues obviamente el traslado de esa mercadería hacia un departamento aquí en Guatemala se va a documentar a través de una factura comercial, una factura de venta. Pues eso es lo que se persigue con el territorio aduanero único, que sea de esa misma manera, que el paso por las fronteras que en este momento se convierten en intrafronteras, sea de esa manera, sea documentado con la factura y declaración única aduanera. El comercio en el territorio aduanero único, ¿qué es lo que incluye? Bueno, incluye mercancías con libre circulación y mercancías exceptuadas de libre circulación. Acá, mercancías con libre circulación, mercancías amparadas en la FIDUCA. Disminución de trámites en los puestos intrafronterizos. Vemos acá que ya tiene la palabra puestos intrafronterizos. Implementación de controles en carreteras y bodegas. Y para las mercancías exceptuadas de libre circulación, seguimos hablando de exportaciones, importaciones, trámites ordinarios en frontera, operaciones con FAUCA y declaración de mercancías, y seguimos hablando con el Código Aduanero y con su reglamento. Está por el momento los puestos intrafronterizos. En este caso tenemos el puesto integrado de Corinto, donde está la flechita roja, centro de facilitación. ¿Qué significa ese centro de facilitación? Pues es por acá donde va a pasar la mercadería, los bienes que estén enviando al otro territorio aduanero, Honduras. Aquí es donde va a pasar la mercadería que vaya amparada con FIDUCA. Luego tenemos centro de control integrado. Este es el centro de control que actualmente se maneja. Es por aquí donde actualmente, antes de que entrara en vigencia FIDUCA, están pasando los bienes, las mercaderías enviadas a Honduras. Aquí hay una interrogante que algunos contribuyentes se han planteado. ¿Y qué pasa si en un contenedor yo envío bienes amparados con FIDUCA y bienes amparados con FAUCAS? Bueno, entonces lo que tendría que hacer es pasar al centro de control integrado. La idea de implementar
este documento y de eliminar los derechos aduaneros es, como bien decimos la palabra, facilitar el proceso de envío o de traslado de mercadería de bienes a Honduras. Pero si por alguna razón el contribuyente no puede hacer exclusivamente el envío amparado con FIDUCA por efectos de costos o tendrá diversas razones, puede hacerlo haciendo mixto el envío, pero para eso entonces será un poquito más largo el proceso, a la diferencia de pasar con FIDUCA, que solo pasa en el centro de facilitación. Las personas que están ahí van a verificar con un código que más adelante, cuando hagamos el llenado del formulario, vamos a ver de qué manera la persona en este puesto, el delegado, en este puesto intrafronterizo, va a revisar ese código, va a verificar ese código y la mercadería va a pasar. Entonces, más adelante, cuando estemos explicando el llenado del formulario, vamos a ver de qué manera va a funcionar esto. Entonces, como les decía, la idea de esta unión aduanera es facilitar ese comercio, incrementar el comercio y obviamente a través de facilitar, de eliminar los trámites tan engorrosos que son del paso por una frontera con la documentación normal de una exportación y una importación. En este tema vamos a ver que el término exportación y el término importación lo vamos a eliminar. Nos vamos a salir de este escenario de aduanas vamos a dejar de utilizar exportación e importación. El término importación está siendo sustituido por el término de adquisición y el término de exportación está siendo sustituido por el término de transferencia. Y es así como vamos a trabajar con el tema de FIDUCA, en el llenado de un FIDUCA. Pero, ¿qué es lo que tenemos que considerar si nosotros aplicamos al uso de esta factura única centroamericana? Bueno, para verificar, primero vamos a ver la posición o el inciso arancelario, que esta posición o este inciso arancelario de los bienes que vamos a enviar o a transferir a Honduras goce de libre circulación. ¿Y dónde lo vamos a verificar? Lo vamos a verificar en este sitio que tenemos acá. Ustedes al entrar a Portal SAT, en la opción de aduanas pueden ingresar y ahí les va a salir Unión Aduanera. Entonces, ustedes se van hasta el final y ahí van a encontrar el link. Ahí, de hecho, van a encontrar toda la información, toda la documentación relacionada al tema de FIDUCA. Entonces, para ver si la mercancía que se va a enviar, que se va a transferir a Honduras, goza de libre circulación, entramos a este link y vamos a encontrar en este link varios listados. Vamos en el listado color verde, vamos a encontrar las mercaderías que no requieren notificación MSF. Esta notificación MSF, algunos productos sí necesitan de esta notificación. Estas las vamos a encontrar en el listado color naranja y luego en el listado de color rojo van a estar las mercaderías que no gozan de libre circulación. Ahí vamos a nosotros a verificar si el bien que vamos a transferir aplica para usar FIDUCA. Eso es lo que primeramente tenemos que hacer. Cuando estuvimos en la lámina anterior donde hablábamos de los instrumentos bilaterales, vieron que había un cuadrito donde decía el convenio de compatibilización y que se les decía que derivado de la unión aduanera, del marco legal que se está dando en la unión aduanera,
se firmó el convenio de compatibilización de los tributos internos. Esto es de manera gradual y progresiva, que se llegó a convenir la forma en que se iba a trabajar, los impuestos que se derivaran de las transacciones que se originaran dentro de este territorio único aduanero, Guatemala y Honduras. En este convenio se llegó a realizar entre los estados partes de esta unión aduanera, que es Guatemala, Honduras, y establece la forma en que se va a trabajar los tributos. Como las operaciones se están dando dentro de un territorio único aduanero, entonces yo les indicaba que son tributos internos. El tratamiento que se les va a dar es tributos internos. Y este convenio, su objeto es ese, hacer la compatibilización. Aquí hay algo importante que debemos aclarar, es compatibilizar, no armonizar. Compatibilizar significa que vamos a trabajar de una misma manera los impuestos, de una misma manera se va a afectar a los contribuyentes que hagan operaciones dentro de este territorio aduanero. Entonces tenemos que el objeto de este convenio, dice, es compatibilizar los tributos internos aplicables al comercio de bienes muebles y servicios que se realizan dentro del territorio único aduanero. Su base legal la encontramos en el artículo 1 y 2. Si ustedes quieren leer, quieren ampliar sobre este convenio, pueden entrar al portal SAT y donde les decía, al colocar Unión Aduanera les lleva a toda la documentación, toda la información relacionada al tema y ahí van a encontrar este convenio. El ámbito de aplicación de este convenio es para ambas administraciones. Hablamos de SAT aquí en Guatemala y hablamos de SAR en Honduras. O sea, las dos administraciones de estos países tienen que, en sus operaciones realizadas con fiducia, tienen que observar el cumplimiento de este convenio. Y como les decía, es compatibilización, no armonizar, porque armonizar significa que ambos países tendrían la misma tasa en el impuesto. Aquí solo vamos a compatibilizar la forma de pagar el impuesto. Guatemala sigue con su 12% y Honduras con el 15% del impuesto sobre ventas. Así es como se denomina allá. Aquí 12% del impuesto al valor agregado. Y aquí vemos las definiciones de las que yo les hablaba al inicio. Decimos adquisición, está sustituyendo la palabra importación. Y transferencia, que sustituye la palabra exportación. Sigue siendo una importación y una exportación únicamente que ahora se realizan dentro del territorio único aduanero Guatemala-Honduras. Así es como vamos a manejar con estos temas las transacciones que se den en ambos países. Y aquí vemos que adquisición es la obtención de bienes muebles y prestación de servicios de un agente económico de otro estado parte, incluyendo traslados o envíos entre casas matrices y sucursales. Y tenemos transferencia, otorgar el dominio o propiedad de bienes muebles y prestación de servicios. Por el momento únicamente se está trabajando en el tema de bienes. Servicios se incorporará más adelante. Ahorita solo estamos trabajando adquisición y transferencia de bienes. ¿Qué es un agente económico? El convenio nos dice que es una persona natural, jurídica o ente que desarrolla actividades productivas. En este caso vamos a ver que son los contribuyentes. ¿Y cuáles son esos estados partes? Bueno, son los estados que entraron a firmar este convenio, que entraron a formar esta unión aduanera. En este caso es Guatemala, Honduras, por el momento. En las rondas que se siguen dando, el próximo a unirse es Salvador. La idea es que a futuro, no sé cuántos años podría decirse, sean los 5 países que estén en este territorio aduanero, o sea que se eliminen las fronteras para efectos de
libre tránsito de mercadería y se elimine, sea más fácil, se incremente incluso los ingresos para cada país. Tenemos casa matriz, oficina principal donde se dirigen, administran y controlan las operaciones del agente económico. Sucursal, establecimiento mercantil vinculado a la casa matriz de otro estado o parte. Es importante que tengamos estos claros, estas definiciones, porque son estos términos los que se utilizan en las operaciones con fiducia. ¿Por qué hablamos de atribuciones de la administración tributaria o por qué traemos acá este tema? Bueno, porque la administración tributaria, como vimos, forma parte de este proceso y vimos que debe de cumplir, debe de observar el cumplimiento del convenio que rige estas transacciones. Acá nosotros en Guatemala, el que le da vida, el decreto que le da vida a la administración tributaria es el decreto 198, reformado por el decreto 37 de 2016. Es aquí donde nacen las atribuciones de la administración tributaria para Guatemala. Y Honduras obviamente tiene también su ley orgánica. Pero aparte de eso, el Código Tributario también le faculta atribuciones a la administración tributaria. Y ahora se une a estos documentos, o a estos documentos legales, jurídicos, el convenio de compatibilización. El convenio de compatibilización también le da a la administración tributaria de Guatemala y Honduras atribuciones. Y para el cumplimiento de estas atribuciones, ambas administraciones han desarrollado estrategias de riesgo, información, orientación y de herramientas. En riesgo es garantizar que las transacciones amparadas con fiducia sean seguras. Información, que entre ambas administraciones tributarias se mantengan en constante comunicación para que estas transacciones con fiducia se lleguen a desarrollar de manera ordenada y correcta. Orientación es lo que en este momento se está haciendo con el contribuyente, orientándole, informándole sobre este tema. Y herramientas, pues pone a disposición la facilidad de que el formulario puede ser llenado en línea a través de internet. Entonces, como ven, es un tema bastante novedoso por el momento, pero las administraciones tributarias están trabajando en que se lleven de la mejor manera el desarrollo de estas transacciones. Dentro de las atribuciones también le faculta que debe establecer un control. Si ustedes tienen la oportunidad de leer este convenio de compatibilización y los documentos relacionados al tema, se van a dar cuenta que es bien específico en cada artículo. Este convenio dice que adicional a lo que ya se tiene, se viene a sumar el convenio. Hay muchas cosas que ya están establecidas. Por ejemplo, controles. Actualmente la administración tributaria aquí en Guatemala ya tiene controles para efectos de verificaciones de mercaderías en tránsito, en bodega, a la hora de despachar o a la hora de cargar. Aquí nos habla de controles inmediatos y a posteriores. ¿Cuáles son esos controles inmediatos? Pues va a ser en carretera y en bodega. En carretera ya está en tránsito la mercadería, ya está en la carretera del país. Ustedes saben que actualmente la administración tributaria hace operativos conjuntos, hace operativos en carreteras. Pues a estos controles es a los que se refiere acá. En bodega puede ser en el momento de carga o descarga, verificar que que los bienes que vayan documentados, que vayan amparados con fiducia, realmente sea lo que se está descargando, lo que se está ingresando a bodega. Adicional, obviamente, el contribuyente puede tener algún otro documento de soporte, una nota de envío, una nota de descargo de sus inventarios. Pero a esto es lo que se refiere los controles que acá nos indica.
Y a posteriori, ¿cuáles van a ser esos controles a posteriori? Esos controles a posteriori van a ser la fiscalización. Las administraciones tributarias ya tienen establecido planes de fiscalización para el IVA, para el impuesto sobre la renta. Dice acá que va a ser verificación documental. ¿Esta verificación documental a qué se refiere? Pues se refiere, como les decía, a verificar que los bienes, la mercadería que haya sido ingresada al país o haya sido transferida a Honduras, esté documentada. Si, por ejemplo, le hacen una toma de inventario y ustedes dicen, bueno, esta mercadería vino de Honduras, bueno, entonces saber, señor, cuál es el documento que soporta ese ingreso de esa mercadería. Bueno, los traje con fiduca, bueno, entonces deme sus fiducas. Esos son los controles que se van a revisar y obviamente, como les decía, ya está establecido, digamos que el camino ya está establecido. Lo que se viene a reformar o a transformar es la forma de operar, el envío de mercadería o la adquisición de mercadería de Honduras, Guatemala o viceversa. Pero se sabe que esto ya tiene que estar, ya está registrada, ya está establecido la forma de cómo operar. Entonces, obviamente, el contribuyente tiene que seguir con los registros de inventarios, con los registros en la contabilidad, con la documentación, en cumplimiento con las demás leyes específicas, por ejemplo, con el decreto 20/2006. O sea, el cumplimiento de tener los medios de pago, eso sigue vigente y lo tienen que tener listo en el momento de una revisión.